todos una bendecida noche. Solo paso por un momento para saludarles y desearles que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus corazones. Paso solamente para poder compartir una pequeña palabra. Yo sé que a alguien le va a edificar. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 2, versículo 17, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo te quiero decir en esta noche, no te desenfoques de tu propósito. No te desenfoques de tu asignación. No te desenfoques de Dios. Cuando hablamos de enfocarnos, hablamos de mirar hacia el frente y no mirar a los lados. Cuando hablamos de enfocarnos, hablamos de cumplir con una tarea asignada. Y Juan capítulo 2, versículo 17 dice la palabra de Dios que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El hacer la voluntad de Dios es decirnos a nosotros mismos, me despojo de mi yo, me despojo de mi voluntad, me despojo de mis anhelos, me despojo de mis caminos trazados que yo mismo hice, me despojo de mis sueños y ahora me concentro a hacer la voluntad de Dios. Desde ahora me concentro a cumplir con la tarea que Dios me ha otorgado, a cumplir con la tarea que Dios me ha dado. A todos los que sirven a Dios o conocen a Dios o todavía falta que conozcas a Dios, pero especialmente a las personas que ya conocen a Dios, que conocen de Dios, a esas personas Dios les ha asignado una tarea. Tal vez apenas llegaste al camino de Dios y no conoces cuál es la tarea que Dios te ha puesto para que tú cumplas con esa tarea o cuál es la asignación que Dios te ha puesto. Todos tenemos una asignación. Usted no vino a esta tierra por casualidad, ni vino porque o no vino por venir. Usted vino con una asignación. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Jeremías, Jehová le dijo a Jeremías, en el vientre yo ya te conocía, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Desde el vientre de la madre de Jeremías, a Jeremías se le había asignado una tarea, se le había asignado un propósito del cual él tenía que cumplir en esta tierra. Yo te he dado por profeta a las naciones y te he dado por profeta a las naciones para arrancar, para arruinar, para destruir, pero también para restaurar, para plantar y para edificar. Jeremías tenía una asignación, una tarea que cumplir y él no se tenía que desenfocar de esa asignación hasta cumplir con esa tarea de la cual Dios le había dado. Dios te ha dado una tarea de la cual tú tienes que cumplir con él. Pero hoy te vengo a decir, no te desenfoques del propósito del cual Dios quiere que tú cumplas en esta tierra. Hay personas que se han desenfocado de la asignación del cual Dios les ha dado. Dios me ha dado una asignación a mí, Dios me ha dado tareas a mí, el Espíritu Santo me ha dado tareas a mí y yo no me puedo desenfocar de esas tareas. Yo tengo que cumplir con la tarea que Dios me ha dado. Yo tengo que ser sabio y cumplir con el propósito y la asignación de Dios. Yo tengo una tarea, usted tal vez tiene otra tarea diferente. Y van a llegar pensamientos negativos a nuestra vida para desenfocarnos del propósito, para desenfocarnos de la tarea de la cual Dios nos ha puesto. Hay personas que Dios les ha dado una asignación, una tarea, por ejemplo, de evangelizar a los hospitales, de evangelizar al enfermo. Esa es una asignación que usted tiene que cumplir. Pero muchas veces va a buscar el enemigo estrategias
para que Él nos desenfoque de esa tarea. Va a buscar estrategias para que nosotros nos distraigamos y ya no podamos enfocarnos en nuestra asignación. Va a buscar problemas que lanzarán nuestra vida, circunstancias difíciles, y a veces los problemas, circunstancias, saetas que serán enviados a nuestros pensamientos, y vendrán pensamientos negativos, nos van a querer desenfocar del propósito que Dios ya ha marcado para nosotros. Nos va a querer desenfocar de la tarea de la cual nosotros tenemos que cumplir. Hay personas que ya perdieron su enfoque, que ya perdieron su asignación, ya perdieron su tarea, ya dejaron de cumplir con su tarea. Hoy Dios dice: vuélvete a enfocar en lo que yo te he dado, en la tarea que yo te he dado, en la asignación que yo te he dado. Vuélvete a enfocar. Personas que en algún momento predicaron la palabra de Dios, vino una trampa del enemigo y los desenfocó de esa tarea. Ahora ya no predican la palabra de Dios, ahora solamente están enfocados en otras cosas de las cuales no te edifican. Hay personas que fueron desenfocadas, ya no predican la palabra, ya no oran como antes, se desenfocaron de la oración porque el enemigo vino, puso una trampa, puso un problema, puso una enfermedad, y eso te afligió y te ha desenfocado. Yo quiero que escuches esto por un minuto más, solamente un minuto más. Hay personas que en algún momento dieron todo por el Señor, pero vino una enfermedad a atacar su cuerpo y esa enfermedad los desenfocó del propósito. Hago un ejemplo. De pronto usted predica la palabra de Dios, viene una enfermedad y esa enfermedad lo aflige tanto, lo agobia tanto, que lo lleva a una ansiedad, a una depresión, y debido a esa enfermedad que vino a su cuerpo, lo desenfocó del camino, del propósito, de la asignación, de la tarea a cumplir, y ahorita ya no está enfocado en lo que Dios le mandó a hacer, sino está enfocado en cómo ser sano de esa enfermedad. Se desenfocó de la asignación y de la tarea que Dios le dio. Por eso dice Juan capítulo 2 versículo 17, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo termino esta palabra diciéndote: no te desenfoques, sigue cumpliendo con esa tarea. No te desenfoques, sigue tomando esa pluma y sigue escribiendo con la tarea que Dios te ha dado en esta tierra. Todos tenemos una asignación y tenemos que cumplir con esa asignación hasta que Cristo venga. Que Dios te bendiga y el Señor guarde tu entrada y tu salida. Bendiciones.